Hermanos, les invito a tomar asiento. Hoy comenzamos ya el camino, la ruta final en el cierre del libro de Samuel. Hemos estado viendo que en los últimos 4 capítulos hay un camino que es de ida y de regreso. Comenzamos hace unas 3 semanas atrás hablando de que el primer tema es la propiciación por el pecado del rey, luego el reporte de las batallas y luego las palabras de David. Vimos la semana pasada un salmo de David que aparece 2 veces en la Biblia. Uno es en 2 de Samuel 22, pero también en Salmos 18. Hoy vamos a comenzar el viaje de regreso, comenzando con las palabras de David. Próxima semana el reporte de las batallas, para terminar con la propiciación por el pecado del rey dentro de 2 semanas más. Así que antes de entrar al texto, yo quiero pedirles que me acompañen a orar, por favor. Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí. No solo para escuchar tu palabra, Señor, sino también para reaccionar ante ella, respondiendo en alabanza, respondiendo con oración, respondiendo, Señor, con gratitud a ti. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a adorarte. Perdónanos por cada vez que queremos adorarte en base a nuestros propios términos, Señor. Concédenos hoy escuchar tu palabra y ponernos bajo ella, tanto al hablarla como al escucharla, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver en versículos del 1 hasta la mitad del 3, la identidad de David. Luego vamos a ver de la mitad del 3 hasta el 4, la profecía de David. Y por último vamos a ver en versículos 5 al 7, lo que podríamos llamar el Apocalipsis de David, en solo 3 versículos. Gran contraste en comparación al capítulo anterior, que eran 51 versículos, y estuvimos ahí pues casi que corriendo para tratar de cubrir ese pasaje. Hoy tenemos 7 versículos, y esos 7 versículos, precisamente por lo que dice y esa brevedad, también presenta otro reto: el poder entender en medio de esa brevedad de qué o de quién está hablando. Así que comencemos con los primeros 2 versículos y medio. Acompáñenme con la lectura, versículos 1 hasta el 3a. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Estas podrían ser descritas como las últimas palabras de David en su oficio como el ungido de Dios, como el Mesías del pueblo. Porque sabemos que hay otro pasaje, si ustedes revisan, no hoy, pero puede ser en la tarde o durante la semana, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 9, que ahí hay un registro de otras últimas palabras de David. Pero necesitamos entender que el carácter de estas últimas palabras es diferente. Aquí está hablando en su oficio como rey, como sacerdote y como profeta, como vamos a ver en un momento. Pero aquellas últimas palabras era en su rol como papá. Eran palabras para Salomón. Entonces es totalmente apropiado hablar de últimas palabras, así como cuando alguien escribe un testamento y está expresando ahí su última palabra, su última voluntad. Pero es posible que con su familia tenga muchas otras cosas que decir que también puedan ser consideradas como últimas. Y este es el caso de este pasaje. Y en esta primera sección, antes de mencionar esas últimas palabras, o más bien podríamos decir como parte de estas últimas palabras, David se describe, él muestra su identidad. Él nos dice cómo él es visto, no solo por sí mismo, sino por Dios mismo. Como hemos leído ahí, estas no solo son palabras que él dijo por decir. Estas fueron palabras inspiradas por Dios, mostrando a David
como sombra de aquel que ha de ser el verdadero y eterno Rey. Así que veamos cómo hay 5 aspectos en la identidad de David, en cómo él se describe. En primer lugar, dice David, declara David, el hijo de Isaí. Los orígenes de David eran orígenes humildes. Si bien es cierto, Isaí no era un hombre pobre, pero no era un hombre reconocido en el pueblo. No era un hombre que tenía gran fama en el pueblo. Sí, era un pudiente, pero no era destacado. Y vemos algo muy similar en el Hijo de David, en Cristo Jesús. Sus orígenes eran humildes. Sus orígenes no eran de personas destacadas, a pesar de que también era el heredero del trono. Venía de una familia pobre. Luego David se presenta a sí mismo como el hombre que fue exaltado. No es el hombre que se exaltó, no. A pesar de su origen humilde, él fue puesto por Dios. No fue él buscando ser el rey. Dios lo puso como el hombre que habría de proteger, juzgar y guiar a su pueblo. Y vemos en David cómo lo que Dios está haciendo es cumpliendo de manera parcial la promesa hecha a Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham en Génesis 17 que de él saldrían reyes. Pero es Dios cumpliendo esa promesa. No es David el autoexaltado, es David el exaltado por Dios. De igual manera, en Cristo, vemos al Mesías exaltado. Cristo murió habiendo sido perseguido, maltratado, insultado, fue puesto entre delincuentes como un maldito en el madero. Pero no quedó ahí. Así como fue su humillación, así fue su exaltación también. Dios lo exaltó hasta lo sumo, resucitándole con poder, sentándolo a su diestra en majestad, desde donde intercede por nosotros, siendo Jesús el cumplimiento supremo de la promesa de Abraham. Aquella descendencia que había de venir. Siendo Jesús no solo el cumplimiento de Dios a las promesas hechas a Abraham, sino también a Judá, a quien también le prometió tener como descendiente un rey. Siendo Jesús el cumplimiento de la promesa de David, como vimos en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y aún siendo Jesús el cumplimiento a la promesa hecha a la misma serpiente desde el inicio. Aquel descendiente de la mujer que habría de aplastarle la cabeza, el Rey de Reyes y Señor de Señores. David sigue describiéndose a sí mismo, inspirado por el Espíritu de Dios, y se llama el ungido del Dios de Jacob. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, de donde viene el término Mesías. En griego, en el Nuevo Testamento, es Christos, de donde viene el término Cristo. Así que cuando hablamos de Jesucristo, no es que Cristo era el apellido de Jesús. No, es un título de Jesús. Está hablando de su oficio. Está hablando de aquel que fue ungido. Esto hace alusión al rito del cual reyes y profetas participaban en su llamamiento, luego del cual eran ungidos por el mismo Espíritu Santo para entrar en funciones. Y es lo que vemos perfectamente en Cristo Jesús también. Vemos a un Jesús siendo bautizado por Juan. Vemos a un Jesús que no está ahí delante de Juan para ser bautizado por arrepentimiento. Él no tenía nada de que arrepentirse. El Rey perfecto. Porque el bautismo de Jesús era el inicio de su ministerio. Era ese momento en que estaba siendo ungido para iniciar su ministerio.
en su oficio como sacerdote, como profeta y como rey, al igual que David. David continúa y se llama a sí mismo después el dulce salmista de Israel. Y esta es una frase bien conflictiva en el idioma original porque puede traducirse de varias formas. Incluso hay quien ha sugerido que puede traducirse como el héroe de las canciones de Israel. Y no es una traducción descabellada. Si ustedes recuerdan, había una canción que decía: Saúl ha matado a sus miles, David ha matado a sus 10,000. Pero lo cierto es que la traducción más simple tiene que ver con el melodioso salmista de Israel, o el melodioso de los cantos de Israel. Y ahí ustedes pueden ver cómo puede, en ese juego de palabras, puede entenderse de varias formas. Sin embargo, recordemos algo que el mismo Samuel nos ha estado enseñando. Desde sus orígenes vemos a un David con habilidades particulares con la música. Luego de ser ungido por Samuel, Saúl, sin saberlo, estaba siendo atormentado por aquel espíritu malo, y el consejo fue que se buscara un músico. Y a quien se mandó a llamar fue a David mismo, precisamente por esas habilidades como músico en 1 Samuel 16. Y fue así como trajo alivio por medio de su música cuando era Saúl atormentado por ese espíritu malo. Además vemos a un David también componiendo en 2 Samuel capítulo 1 una elegía, un canto en honor a Saúl y a Jonatán. No solo eso, en el capítulo 3 compuso otra elegía en honor a Abner. No herejías, hermanos, elegías. Sí. No solo eso, podemos también incluir aquí en su currículum la gran cantidad de salmos que escribió, de los cuales aún en nuestros días nosotros cantamos. Claro que era el dulce salmista del pueblo, y lo sigue siendo. Y estas son palabras que no están siendo dichas con arrogancia. Estas son palabras que están siendo dichas guiado por el Espíritu de Dios. Y si bien es cierto, David fue el autor de muchos salmos, aún en esto Cristo es superior. Porque Cristo es el personaje principal de los salmos. De manera similar, cuando de David se cantaba por sus victorias, nosotros cantamos con mucha mayor vehemencia, con mucho mayor gozo por la gran victoria de Cristo Jesús. De David se cantaba sobre su victoria sobre decenas de miles, pero nosotros cantamos porque Cristo Jesús habrá vencido a todos sus enemigos, sin que quede uno que haga falta. Podemos ver, hermanos, cómo realmente David es una sombra que constantemente estuvo durante su vida siendo usado por Dios para apuntar hacia el Rey verdadero, hacia Cristo Jesús. Pero yo les dije que habían 5 descripciones, y solo hemos hablado de 4. La última es David como profeta. Y de repente algunos ya estarán revisando ahí, pero ahí no dice profeta. Es cierto, ahí no dice profeta, literalmente. Pero hay un montón de indicios ahí que está hablando del rol de David como profeta. En primer lugar, cuando dice ahí, declara David, literalmente, ahí no hay un verbo declarar. En el texto original, ahí lo que está es esa palabra oráculo de David. Una frase muy ampliamente usada en el Antiguo Testamento para describir cuando un profeta iba a dar un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y es justo lo que dice ahí, oráculo de David. Así debe leerse literalmente. Pero vemos que David no se apresura en esta sección. De hecho, él va a insistir mucho. De repente nosotros queremos que esta sección pase rápido, vamos a lo que sigue, vamos al contenido.
Pero David va bien despacio ahí y yo lo voy a hacer también. Porque él sigue describiéndose a sí mismo y en la próxima descripción que él da, cuando él dice, declara David, después dice en el versículo 2, el Espíritu del Señor habló por mí. Esto era lo que sucedía con los profetas. Ellos no hablaban la profecía por inspiración personal o privada. Era el Espíritu de Dios guiándolos. David insiste en el versículo 2 y dice, su palabra estuvo en mi lengua. Él está dejando en claro que lo que está diciendo no son cosas que él se inventó. Es la palabra inspirada de Dios. Versículo 3. Miren, nuevamente, dijo el Dios de Israel. ¿Qué no era acaso la fórmula de los profetas? Así dice el Señor. Así que David se está presentando a sí mismo como el profeta del pueblo, aquel que ha fungido como sacerdote, como rey, y ahora estamos viendo con mucha mayor claridad como profeta también, una sombra perfecta. Perfecta en el sentido de los oficios que señala, pero imperfecta al mismo tiempo, sabiendo que es alguien que ha caído, pero que apunta y es usado por Dios para apuntar hacia el rey perfecto, hacia el sacerdote perfecto, hacia el profeta perfecto. Pero no solo eso, falta una frase más, dice ahí, me habló la roca de Israel. Son palabras firmes, son palabras que no cambian. Cuando hablamos de una roca, muchas veces el término roca se habló para hablar de cimientos. El hombre sabio edificó sobre la roca, exactamente. Y vemos a un David expresando esto como un profeta, y en 1 Corintios 14 se nos dice que los profetas hablan, la profecía es para nuestra edificación, para nuestra exhortación y para nuestra consolación. Y esta es la misma actitud y el mismo oficio que también vimos en Cristo Jesús. En Juan dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, decía Jesús, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. David siendo esa sombra de Cristo Jesús. Así que cuando lo vemos en perspectiva, es fácil ver nuevamente a este David sirviendo como un heraldo entre muchos que Jesús tuvo para apuntarnos hacia Cristo Jesús, nuestro Rey prometido. Así que esta es la identidad de David. Vamos al segundo punto, de 3b al versículo 4. Dice, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol, en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba, por el resplandor del sol tras la lluvia. Ese es el contenido de la profecía. Podríamos decir que este pasaje tiene principios para que nosotros podamos entender el tipo de gobernantes que necesitamos. Sí, podríamos decir, necesitamos gobernantes temerosos de Dios. Necesitamos gobernantes que actúen con justicia. Pero ese no es el mensaje principal de este pasaje. El mensaje principal de este pasaje es describir quién es aquel. ¿Quién es aquel que es una bendición para nosotros por ser un rey justo? Por ser un rey perfectamente justo. No solo para la nación de Israel,
Está hablando ahí de un rey, si le prestamos atención, el que con justicia gobierna sobre Israel, dice, hermanos. ¿Así dice el texto? No. Dice ahí, el que con justicia gobierna sobre los hombres. La palabra usada ahí es sobre Adán. No está hablando de aquel primer hombre. No, lo que pasa es que el nombre de ese primer Adán significa humanidad. Aquí está hablando de ese rey que habrá y que ya desde ya gobierna sobre toda la humanidad. Y de la bendición que es para nosotros que este rey, que es justo y temeroso de Dios, gobierne sobre nosotros, gobierne sobre su pueblo. Justo, entendamos justo como aquel no solo que trae justicia para castigar al malo, sino también que vive de acuerdo al estándar de esa justicia. Y sería de repente para nosotros fácil señalar a David y decir, bueno, sí, claro, David se queda por fuera. Sin embargo, no se queda del todo por fuera. Porque en la justicia de Dios, Él nos enseña que podemos vivir en su justicia, que podemos vivir en su luz cuando confesamos nuestros pecados. Cuando venimos delante de Él en arrepentimiento, esa es una acción justa. Es una de esas acciones que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así que en cierta manera sí vemos en David aún ahí una sombra de nuestro Cristo. Imperfecta por su pecado, pero apuntando a este Cristo perfecto, el Rey justo, ese Rey justo que es una bendición para nosotros tenerlo como Rey, porque es, dice el versículo 4, como la luz de la mañana, cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes. Piense cuál es la función de las nubes en una mañana en el que el sol se levanta. Las nubes están bloqueando esa luz. Será como ese día resplandeciente donde no habrá nada que cause tinieblas. Cuando el Mesías regrese, cuando nuestro Cristo prometido regrese, no habrá nada que estorbe su luz, su justicia, su reino. Ese reino establecido bajo los principios de Dios. Y este ha sido el mensaje desde el inicio. Hermanos, ¿recuerdan el día 1 de la creación? En el día 1 de la creación estaban las tinieblas y la luz, y Dios separó las tinieblas y la luz, y fue, ¿qué dice? La noche, la mañana y la siguiente noche, un día. ¿No? En el diseño de Dios, el recuento de los días y fue la tarde y la mañana, un día, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, el contenido escatológico, apuntando el contenido soteriológico. Digámoslo en español. El contenido de los eventos del futuro, mostrándonos cómo Dios habría de obrar en nuestra salvación. Sacándonos de las tinieblas para poder disfrutar de su luz sin que nada estorbase. Sin que nada estorbase. Cristo estará brillando sobre nosotros sin nubes que lo opaquen. Y no estoy hablando de nubes físicas. Sin tinieblas, en plena capacidad para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Y eso es lo que esperamos. Es la lámpara del Señor que disipará por completo nuestras tinieblas, de la cual hablábamos en el capítulo anterior. La lámpara de David. Es el lucero de la mañana que ya ha comenzado a alumbrar en nuestro camino por medio de su palabra, según el Salmo 119, 105. Es el lucero de la mañana
ha brillado en nuestros corazones, que habrá de resplandecer por completo en nuestros corazones, según palabras de Pedro. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús, que cuando se levante como el sol sobre su creación, sin nada que tape su luz, lo que veremos es la hierba, nosotros, hermanos, brillante por el rocío. Imagínense esa imagen lo que expresa es plenitud de vida. Cuando Cristo se levante. Y aunque David fue un mucho mejor rey que Saúl, nos damos cuenta que solo en Jesús, el Hijo de David, es posible ver este tipo de plenitud. Cuando nuestro rey regrese, no solo nos va a guiar a la justicia, sino que también traerá justicia contra aquellos que se levantan contra él. Y eso nos lleva al tercer punto, el Apocalipsis de David. Esto no es un nuevo libro, no lo busquen en sus índices, por favor. Estos son 3 versículos nada más, del 5 al 7. Apocalipsis significa revelación, y entonces una manera de describir estos versículos. Hay una revelación aquí, siendo dada por David. Y esta revelación tiene que ver precisamente con esta justicia. Tiene que ver precisamente con este rey prometido, que es justo y que va a gobernar con justicia. Veamos primeramente el versículo 5. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. Porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. Note cómo hay palabras ahí que se conectan con las frases anteriores. ¿No los hará ciertamente germinar, florecer? De entrada, al leer esa porción del versículo 5, pareciera que es que David está hablando arrogantemente. Mi casa cumple todo esto. Pero no está hablando arrogantemente. Note justamente después de decir eso, él hace alusión al pacto. Él dice, mi casa. Y en el pacto, la promesa en el pacto, si ustedes revisan 2 de Samuel, de hecho, acompáñenme por favor, no estamos muy lejos. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Si usted recuerda, David estaba ahí en su casa y en eso se da cuenta, bueno, no hemos hecho una casa para el Señor, voy a construir una casa para el Señor. Y el Señor le dice, no me vas a hacer una casa. 7:11 dice, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, está terminando una frase ahí, pero después dice, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Y cuando mirábamos este pasaje, hablábamos que ese término, una casa, es la idea de una dinastía, una familia, y todo esto está apuntando a ese rey prometido, el cual habló en versículos anteriores, diciendo que tendría un reino eterno. Pues es justamente a lo que está señalando David acá. Esta casa, no la casa que él edificó, no, la casa que Dios le edificó, la casa que Dios prometió edificar, es una casa de justicia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Claro que es así, porque la casa de David es la casa edificada por Dios mismo a través de Cristo Jesús. Y por eso dice, pues Él ha hecho conmigo un pacto. Y note lo que dice ahí, un pacto eterno. 2, ordenado en todo. Y 3, seguro.
seguro. Esa es la casa de David, que está cimentada en un pacto eterno, en un pacto ordenado en todo y seguro. En otras palabras, lo que David está diciendo a su pueblo y a nosotros también es: no pongan su mirada en mí. Eso es lo que está diciendo, es justo lo que cantábamos hace un momento. No fui yo, sino fue Cristo en mí. Es lo que cantábamos al inicio, cuando cantábamos: ¿quién formó las olas al hablar? No fue David, fue Cristo Jesús. Y es en Él donde nuestra mirada tiene que estar puesta. El alfa y la omega, el principio y el fin. El Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey prometido. Él es la casa de David. Es en Él, sobre Él, la piedra angular, que todos nosotros estamos siendo edificados como templo del Señor, para su gloria, para nuestro deleite. Es en Cristo Jesús donde vamos a disfrutar de salvación, de las promesas a plenitud del pacto. Es en Cristo Jesús donde vamos a deleitarnos en el reino eterno por la eternidad, por su justicia. Pero por causa de su justicia, también necesitamos considerar lo que dicen los versículos 6 y 7. Pero los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza. Y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Entendamos las dos cosas principales, las dos oraciones que guían esto. Pero los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos. Y la última sección describe la segunda cosa: y por fuego serán consumidos. Esto tiene que ayudarnos a entender, hermanos, que es en Cristo donde nosotros encontramos nuestro valor. ¿Quién siembra una hectárea de terreno con el propósito de esperar que se produzcan espinos? Nadie en su sano juicio. Nadie. Sin Cristo venimos a ser como espinos. Sin Cristo venimos a ser como mozotes. ¿Se acuerdan cuando allá por los 80s? Una gran parte de la congregación no se acuerda de eso. No habían nacido todavía. Pero jugábamos con libertad, o con menos restricciones, con menos temor en las calles, mejor dicho. Y no era extraño regresar a nuestra casa con nuestros pantalones o calcetines llenos de mozotes. ¿Sí? ¿Y quién se sentía cómodo de andar con eso en su ropa? Siendo agrónomo de profesión, ex agrónomo de profesión, soy pastor de profesión. Quiero decirles que nunca conocí a uno de mis colegas que sembrara mozotes. Siempre fue lo opuesto, buscando que no hubiera malezas en su terreno, que no hubieran espinos o mozotes que estorbaran los procesos de cosecha en el terreno. Y aquí dice: pero los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos. Una de las tareas que se complicaba en la universidad era sacar el carbón de un terreno. El carbón, no me refiero a los trozos de carbón que uno compra en el súper. No, el carbón es un arbusto.
Es un arbusto que crece alto, rápido se seca y está lleno de espinas. Y sus ramas son como, a veces pueden ser bastante voluminosas, bastantes ramas, con espinas gruesas. Y el carbón realmente para lo único que sirve es para hacer carbón, para el fuego. Nadie sembraba un carbonal. Siempre se buscaba más bien descombrar un carbonal, quitarlo, porque no produce fruto. Hermanos, nuestro Dios es fuego. Fuego purificador para los suyos. Y es justo lo que va a hacer con nosotros. Es justo lo que ya está haciendo con nosotros. Quitando las impurezas. Sacando a la luz nuestro pecado y quitando las impurezas hasta que Él se vea reflejado en nosotros. Pero también la Escritura describe a nuestro Dios como fuego consumidor para quienes lo rechazan. Para los indignos, como dice el texto. Acompáñenme a una cita más, por favor. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Note, hay herencia para el vencedor, es justo lo que estamos viendo aquí. Cuando el sol salga en todo su fulgor sobre la tierna hierba, vamos a poder disfrutar. Pero dice aquí que es para los vencedores. Sí, es lo que Pablo nos enseña, que en Cristo Jesús somos más que vencedores, no solamente vencedores, somos más que vencedores. Pero no por nuestro propio mérito, sino por el único mérito de Cristo Jesús, quien ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien. La única razón por la cual somos descritos como más que vencedores. Porque todo aquello que ha sido dispuesto en este mundo, por el reino de las tinieblas, para hacernos mal, Dios lo ha cambiado para que funcione para nuestro bien. Por eso somos más que vencedores. Y vamos a disfrutar de esa herencia por causa de Cristo Jesús, no por nosotros mismos. Mira el versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es posible que usted diga, ¿cómo es esto? Yo encajo por lo menos en 4 categorías ahí. Sí, no hay ninguno de nosotros que se escape de por lo menos una. Ninguno. Y el que diga que es, ya está encajando en la categoría de mentiroso. Y de repente en la de idólatra también. Entonces, ¿cómo? Nuevamente, hermanos, no se trata de nosotros. Es lo que David nos está queriendo hacer ver aquí. Quite su mirada de mí. Quite su mirada de usted mismo. Póngala en aquel sobre el cual fueron hechas las promesas. El pacto eterno, ordenado en todo. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Si usted se entiende, se reconoce como pecador hoy, entienda que su única esperanza está en Cristo Jesús, en nadie más. Cristo fue el único que fue puesto en la cruz para perdón de nuestros pecados. Nadie más fue puesto en una cruz de parte de Dios en esa categoría. Así que solo es a través de Él que tenemos esperanza. Y esa es la primera aplicación en este pasaje. No busque esperanza en los hombres. En Cristo hay salvación. No busque esperanza en los políticos o sus promesas. En Cristo hay esperanza.
En Cristo habrá un reino y ya hay un reino eterno, el reino de los cielos que se ha acercado. Así que no tarde en venir a Cristo. Sí, Josué, pero es que usted no sabe cuánto yo he ofendido a Dios. En Cristo Jesús hay suficiente perdón para todo aquel que le busca. Venga a Cristo Jesús. Vea la advertencia. Para los indignos, sí, Josué, pero es que yo soy indigno, yo también. Pero es a través de Cristo que venimos a recibir esa dignidad de Cristo. Venga a Él, en nadie más hay salvación. Venga a Él en arrepentimiento. Venga a Él confesando sus pecados. Venga a Él aceptando sus condiciones de paz para su perdón. Aún hay tiempo. Venga a Cristo. 2. Hermanos, quiero decirles, yo nunca había disfrutado tanto la claridad que los pactos traen al cristiano. Sin embargo, veo en nuestra sociedad, como no hemos sido expuestos sino solamente a los pactos que tienen que ver con pacte con Dios y Él le va a dar 10 veces más. Y no estamos hablando de esos pactos. Estamos hablando de los pactos, de las promesas que Dios hizo, que están en la Escritura, que apuntan a Cristo Jesús, que son para entre Dios y su pueblo y su descendencia. Este ha sido un año para mí de disfrutar de esos pactos. Y quiero decirle que lo que David dice es así, ahí hay certeza. Ahí hay esperanza. Cuando usted está en medio de las tribulaciones del día a día, usted puede recordar las promesas de Dios. Cuando usted ve que en nuestro país no hay esperanza, usted puede recordar, pero ya vendrá el momento en que mi rey volverá. Y todo reino será puesto bajo sus pies. Todo reino. Ya, cuidado, porque si usted está levantando su propio reino, también ese reino va a ser puesto bajo sus pies. Todo reino va a ser puesto bajo sus pies. Del rey justo. Por último, hermanos, no se trata de usted ni de mí. No se trata de a quién usted conoce fuera de Cristo. Se trata de Cristo Jesús. Nadie de nosotros va a vivir en la eternidad. No, voy a corregirme. La única manera de vivir en la eternidad por mérito propio es en el infierno. Preste atención a eso. En especial cuando usted tiende a sentirse superior a sus hermanos y quiere hacerlo notar de alguna u otra forma. La única manera en la que podemos vivir por la eternidad, por mérito propio, es en el infierno. Porque nuestra única esperanza está en el mérito de Cristo Jesús. En nuestro desempeño siempre hay pecado, como con David. Sin importar cuánto mejor fuera que Saúl, había pecado en su vida, habían manchas. Sin embargo, vemos en David que él las confesó. Él confesaba su pecado. Él mostraba arrepentimiento delante del Señor, y eso es lo que somos llamados nosotros también, hermanos. Vengamos delante de nuestro Rey. Leíamos en Isaías: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras manos. Aprendan a hacer el bien. Si sus pecados están tan rojos, yo los voy a dejar tan limpios. Eso es lo que Él nos ofrece. Nuestra certeza no está en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo por nosotros. Ahí está nuestra seguridad, hermanos. Acompáñenme a orar.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por estas palabras de David, que tú lo guiaste, Señor, a decir o a escribir, no lo sé, Señor. Pero que seguro sí es que tú lo guiaste, Señor, para ayudarnos a entender que nuestra mirada no debía estar puesta en ningún hombre, sino solo en aquel que siendo Dios se hizo hombre y murió por nosotros, siendo obediente hasta la muerte de cruz, pero que tú lo exaltaste hasta lo sumo, Señor. Lo levantaste entre los muertos y ahora está a tu diestra, delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, por aquellos entre nosotros que aún no te conocen, que seas tú transformando los corazones. Y aún los nuestros también, que necesitan seguir siendo transformados, Señor. Gracias por las promesas seguras que tenemos en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén.